Buenas tardes, docente de la materia de Sociología Jurídica. Buenas tardes, les habla el señor Juan Ramos, discente de la materia de Derecho, perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta tarde vamos a hablar de la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Dentro de esto, vemos los tipos de aproximación. De acuerdo a la investigación científica de las resoluciones judiciales, los análisis jurisdiccionales de argumentos, las competencias de los sistemas jurídicos alternativos, evaluación empírica de las normas, niveles de satisfacción e insatisfacción con líneas de jurisdiccionales a través de los recursos. Dentro de esto vemos que la sociología en el derecho ecuatoriano ha marcado un acertado reconocimiento incluso en la jerarquización constitucional. La actual en la Constitución del 2008 adicionalmente prevé la nulidad como consecuencia de la omisión, la cual concuerda con el nuevo paradigma, Estado constitucional de derechos y sociología social que establece nuestra Carta Magna. Dentro de esto vemos que el marco comparativo entre los sistemas jurídicos civil law, donde se encuentra encasillado el sistema procesal civil ecuatoriano, y del common law del Estado de Estados Unidos e Inglaterra, es decir, entre las partes de las familias. Dentro de lo cual debemos indicar también que una de las mayores aspiraciones del Estado constitucional de derechos y de justicia es instruir y guiar el ejercicio del poder público, como es la acción de la administración de justicia a través de los órganos determinados por el ordenamiento jurídico. En los países de la siguiente tendencia civil law, entre ellos el Ecuador, resulta indispensable la exigencia de motivación con garantías de defensa, justicia y publicidad de la conducta de los jueces y el control del pueblo sobre los desempeños de las funciones. La teoría y las resoluciones jurídicas dentro del estudio claro y preciso de los principales temas que motivan la judicial desde esta perspectiva. Debemos tener en cuenta que todas las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas. Asimismo, tenemos que la evaluación empírica de las normas en el contexto de la metodología funcional, es decir, la suma de utilidad, por cuanto permite la recolección de los reportes nacionales que se aprecia a partir de sus semejanzas y diferencias mediante la creación de sistemas de evaluación en mejora de las maneras de las respuestas a la necesidad humana. Es importante recordar que los parámetros con los cuales se evalúan las diferentes existencias entre las common law y civil law actualmente parecen que haber perdido su vigor y por lo tanto resulte más deseable analizar otros problemas tomados en consideración las transformaciones en los estados, en los distintos estados. En el ámbito de derechos comparativos, el parámetro en los cuales se evalúan las diferentes las diferencias que existen entre el common law y el civil law actualmente parecerían haber perdido un poco de rigor y por lo tanto resulte más deseable analizar los problemas, pues en los últimos años han ocurrido variaciones importantes en los dos sistemas procesales principalmente. Para concluir, y luego de los análisis de los sistemas procesales civil law y common law, consideramos que en lo personal, que las sentencias en el Ecuador deben ser motivadas, no solo por la alta insatisfacción y significado que tiene su alcance constitucional, sino que por lo que debemos recordar que una de las mayores aspiraciones de la sociedad ecuatoriana es que sean debidamente motivadas. Dentro de esto tenemos que los análisis jurisdiccionales de argumentos, las razones por las cuales el sistema anglosajón se mantuvo en las líneas de evolución propia son varias. En primer lugar, la temprana centralización de la administración de justicia que aportaba la garantía de la unidad normativa sobre la base de los precedentes jurisdiccionales en los cuales el reconocimiento de la igualdad de los derechos no fue el motor de cambio, puesto que el proceso de revolución inglés había tenido lugar como antes de la República de Cromwell. En definitiva, el derecho norteamericano motiva en menor escala a sus veredictos. Los juristas norteamericanos e ingleses conciben que el derecho es eminentemente jurisprudencial.
Las normas de este modelo procesal son disposiciones que se encuentran de un radio vigente en las decisiones de los tribunales superiores de Inglaterra y Estados Unidos. Al examinar el valor respectivo de la jurisdicción y la legislación como fuente del derecho, podemos percatarnos que la diferencia que existe entre los temas Common Law y Civil Law son el ideal patriarco y el ideal jerárquico. La constitución de la monarquía relativamente establece y permite que los sistemas administrativos del país no se fragmente en poderes rivales y la transmisión entre la administración nominativa y la administración pública moderna ha sido progresivamente por sus rupturas radicales. Dentro de esto vemos los niveles de satisfacción e insatisfacción con líneas jurisdiccionales a través de los recursos. Este ejercicio no busca realizar un inventario de pronunciamientos de una determinada materia, ni resumen de sentidos tales como providencias proferidas en las materias para encadenarlas en cada una de sucesiva, más o menos extensiva en cada sentencia. Una línea de jurisprudencia es entonces un instrumento metodológico que permite agrupar tradicionalmente un conjunto de decisiones judiciales a partir de la identificación de problemas jurídicos específicos, con el fin de establecer cuáles han sido las respuestas que han dado la jurisprudencia en el lapso determinado. El problema jurídico que encabeza las líneas de jurisprudencia puede o no concluir con las cuestiones establecidas y debatidas en las sentencias de los componentes. La elaboración de líneas de jurisprudencia existe capacidad de análisis y procedimiento de materia reculado. Le corresponde a las investigaciones efectuar una crítica que permita identificar los principales fallos que se han emitido sobre las materias, sentencias, hitos, separados de providencias sin importancia de estructura dentro de las líneas de sentencia de reiteración. Dentro de lo cual las competencias del sistema jurídico alternativo tenemos la negociación, la mediación y la conciliación alternativa. Los mecanismos alternativos de la solución de conflictos obligan al análisis de la relación entre los conflictos del derecho y su importancia que surgen en los análisis de la conducta de los seres humanos en el ámbito de interactuar social, y se trata de comprender y dar significado a sus actos, guiarlos por la interpretación y la comprensión sobre sus actuaciones en el marco de lo social. Dentro de lo cual tenemos que la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje como los sistemas jurídicos alternativos dentro del sistema judicial. Las competencias del sistema jurídico alternativo, según dentro de los antecedentes, tenemos que las teorías sociológicas que dan respuesta a las corrientes sociológicas del conflicto marxista que nacen a mediados del siglo XIX en Alemania, Francia, Inglaterra, con Marx, Engels y otros teóricos del mundo del siglo XX, la teoría de sociología liberal, con el conflicto cuyo nacimiento se da en Europa y Estados Unidos a mediados del siglo XX, donde Ralph Darwin, aunque inicialmente tuvo sus sistemas en Alemania en la parte del siglo XX, es importante notar que otras las teorías de Dower, Weiss, Pearson y Coser son fundamentales en la creación de los sistemas de mediación y de métodos alternativos. Dentro de lo cual debo indicar que para tomar se ha tomado como biografías, como antecedentes para la presente presentación, lo que es la situación de material de la nube de Internet, obtenidos por Derechos Humanos, HPT, Derecho Indígena y Medios Alternativos, Chávez, 2010, Sociología Jurídica. De igual manera tenemos la introducción a los métodos investigativos de la sociología empírica, Alianza Madrid, España. Bueno, con eso es todo lo que debo indicar, señor tutor, en la presente presentación. Le agradezco mucho por la atención.